entendiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto. Doc, perdón, Y ¿dijo de mecanismos de transcripción o de señalización? transducción y de Transducción. señalización. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, a ver. Entonces, primero que nada, las células son capaces de responder a muchas señales. Entonces, de hecho, tenemos aquí algunos ejemplos de esas señales a las cuales pueden responder las células. Pueden responder a antígenos, por ejemplo. Pueden responder a la presencia de glicoproteínas o oligosacáridos que están en la superficie celular cuando tenemos contacto célula-célula. Hay señales que controlan el desarrollo y la proliferación celular, responden a los componentes de la matriz extracelular, hay factores de crecimiento, hay hormonas, que son las que vamos a revisar, pero podemos inclusive responder a estímulos como es la luz, como es el contacto físico, como son los neurotransmisores, las moléculas que contienen olor, las feromonas, etcétera. Entonces tenemos un montón de receptores que nos permiten percibir los cambios en el ambiente. Y a los que nos vamos a enfocar en esta clase, pues son hormonas. Entonces, hormonas, de hecho, la palabra viene del griego hormon, que significa poner en movimiento, y da una idea de qué es lo que hacen las hormonas. Entonces, de hecho, todas las hormonas son compuestos capaces de modificar la actividad celular de diferentes órganos, de diferentes tejidos, de diferentes células. Y la condición para que puedan responder a la presencia de una hormona es que necesitan tener un receptor específico que indique la presencia de la hormona. Si no hay receptor, la célula no va a responder a la presencia de la hormona. Y entonces cualquier célula que tenga receptores, automáticamente decimos que es una célula blanco, porque es la célula a donde se va a dirigir la hormona para hacer su efecto. Entonces, dicho de otra manera, si no hubiera receptores, la célula simplemente ni se entera de la presencia de la hormona. Entonces, de esta manera logramos que las hormonas tengan efectos específicos en ciertos órganos, en ciertos tejidos, en ciertas células. Si las hormonas son de naturaleza polar, entonces el receptor tendrá que estar ubicado en la membrana celular. Pero si fuera no polar, el receptor entonces estará ubicado dentro de la célula. ¿Por qué? Rodrigo, levantaste la mano. Sí, me surgió una duda un poco medio extraña. Se menciona obviamente, ¿no? Acerca de esta parte de que se necesitan los receptores específicos. Yo supongo que estamos hablando, recordando un poco, supongo que estamos hablando acerca de proteínas transmembranales. Entonces, ¿existen algunas enfermedades en las cuales se deba o se pueda realizar como, o sea, que se administre algo para que se creen esos receptores específicos, o esos ya solamente son a partir de, o sea, no puede hacerse eso? Mira, yo quisiera creer que con las terapias génicas podamos resolver ese tipo de problemas. Es decir, que no hay manera de dar bueno, no, más vale no. Pero entonces si hay patologías en las cuales no hay presencia de ciertos receptores específicos para este transporte, y entonces sí sería como necesario Sí, inventar algo así. es más, ahí tenemos una epidemia, por ejemplo, diabetes tipo 2. En la Ok. diabetes tipo 2, el problema, perdón, muchos de los problemas de la diabetes tipo 2 es porque no hay una respuesta a pesar de que se libere la insulina. Entonces, muchas veces defectos en el receptor son los culpables de que no haya respuesta a la presencia de la hormona. Sí, sí ocurre, y ocurre muy frecuentemente. Ok, muchas gracias, doctor.
Ojalá les toque a ustedes la posibilidad de que podamos nosotros inyectar un, un gen que lo podamos dirigir específicamente a las células a donde tiene que estar presente para que podamos nosotros recuperar la función de un receptor o alguna proteína que esté defectuosa. Yo no dudaría que en los próximos 10 años o 20 años empiecen a tener ejemplos más ya de terapias de este tipo. Por lo pronto todavía no, pero seguro no tarda. Y no descarto la posibilidad de que pudiera existir algún fármaco que regule la expresión de un gen o de un receptor específico y que entonces podamos también de esa manera resolver problemas. Tengan presente que hay muchas posibilidades, entonces pues es cuestión de buscarle. Ok, gracias, doctor. No, ¿de qué? Ok, entonces, a ver, yo les preguntaba, si la molécula es polar, el receptor estará en la membrana, pero si la molécula no es polar, el receptor será intracelular. ¿Por qué? Natalia. Porque, pues, por ejemplo, como es polar, no puede pasar la membrana plasmática porque esta es liposoluble. En cambio, si es apolar, pues puede pasar fácilmente por ella. Ajá, sí. O sea, la respuesta es muy lógica. Entonces, las moléculas polares no pueden atravesar libremente la membrana plasmática. Y la manera entonces más sencilla de resolver el problema para la célula, pues es simplemente colocar el receptor en la entrada, directamente en la membrana. Entonces, como la hormona polar no puede atravesar libremente la membrana, el receptor lo colocamos mirando hacia afuera de la célula. Entonces, para que no tenga necesidad de intentar penetrar una membrana que no va a poder pasar. Las hormonas que son liposolubles, esas sí pueden atravesar libremente la membrana y entonces entran y salen como les da la gana. Y entonces el receptor sí puede estar dentro de la célula. No hay ningún problema. Ok, de hecho, la naturaleza química de las hormonas puede ser muy diversa. Entonces podemos tener hormonas que sean proteicas. La insulina que acabamos de mencionar, hay un gen específico que sintetiza insulina. La insulina es una proteína. El glucagón, que tiene el efecto opuesto, es otra proteína. Proteínas pequeñitas, pero son proteínas. Muchas proteínas, de hecho, entonces tienen estructura peptídica. Son derivados de proteínas. A veces pueden ser muy pequeñitas, pueden ser realmente péptidos. 10, 12 aminoácidos. Podemos tener también hormonas que sean derivados de aminoácidos. La epinefrina o la adrenalina, por ejemplo, es un derivado de tirosina. Entonces, es un compuesto polar, pero es pequeñito, derivado de un aminoácido. Podemos tener también hormonas que sean derivados de ácidos grasos. Los eicosanoides, las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, son derivados de ácidos grasos. Y los ácidos grasos, aunque no los hemos revisado, ustedes saben que forman parte de los lípidos, así que entonces serán hormonas de tipo no polar, ¿no? Y entonces esas sí atraviesan la membrana. Podemos tener también hormonas esteroides, derivadas del colesterol, testosterona, por ejemplo, el ácido retinoico, derivado de la vitamina A. Podemos tener hormonas tiroideas, que ya son modificaciones más elaboradas de la misma tirosina. Aquí ya no solo es el esqueleto de carbonos de la tirosina, sino que además tenemos yodo,
dentro de la estructura del hormona. La vitamina D, la verdad es que regula la expresión de genes, se une a receptores, se comporta más como una hormona, realmente, y es un derivado del colesterol. Y podemos tener hormonas que realmente son gases. El óxido nítrico, pues es un gas y actúa como una hormona, y hay receptores para el óxido nítrico. ¿De dónde obtenemos el óxido nítrico? De la degradación de la arginina. Entonces tenemos una óxido nítrico sintasa que con ayuda del oxígeno descompone la arginina, libera uno de sus grupos amino, pero en forma oxidada, en forma de óxido nítrico. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok. Dije una tontería y no me corrigieron. ¿Qué pasa con los eicosanoides, prostarlandinas, tromboxanos? ¿Qué dice la tabla? Me di cuenta hasta que ya lo había dicho y no me corrigieron. ¿Dónde están los receptores de las prostarlandinas? ¿En el núcleo? No, como estos ácidos grasos tienen grupos carboxilo, entonces su receptor, grupos carboxilo que son polares, que tienen carga, su receptor también está en la membrana plasmática. Es más fácil. Y por ejemplo, ahí que dice receptor citosólico, o sea, está flotando en el receptor, está flotando el receptor en el citosol. Literalmente. Ah, ok. Sí, sí, sí. O sea, quiere decir que está dentro del citosol, esperando la llegada del óxido nítrico. El óxido nítrico, vean, es una molécula muy pequeñita, entonces atraviesa libremente la membrana, exactamente igual que el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es polar, pero el nitrógeno también. Así que entre los dos no les queda más que compartir casi de manera equitativa los electrones. Entonces es poco polar el óxido nítrico. Igualito que con la molécula de oxígeno. Dos oxígenos cuando tienen que compartir electrones, pues no les queda otra más que hacerlo de manera equitativa. Y entonces, aunque sean muy reactivos, la verdad es que pues, no hay cargas. Entonces, si no hay cargas, atraviesan libremente la membrana. Ok. Ahora, en la acción de las hormonas, algo que es muy importante es lo que conocemos como la transducción de señales. La transducción de señales es todos los eventos que ocurren desde la activación del receptor a la hormona hasta la respuesta final de la célula. Es decir, cuál fue la consecuencia de haber activado el receptor. Y eso incluye entonces toda una cascada de eventos. Hay activación de diferentes proteínas, hay liberación de lo que llamamos segundos mensajeros. Eso sobre todo ocurre con las hormonas que son polares y que tienen entonces su receptor en la membrana. Para las hormonas polares, pues ellas no entran, no tienen manera de ellas directamente activar algo dentro de la célula. Entonces, necesitan forzosamente una molécula que dé la señal de su presencia. Y a eso es lo que llamamos segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros sí ya se van a liberar dentro de la célula. Y son los que se encargan de que la célula responda a la activación del receptor. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Perfecto. Grandes, ya. Ahora, ¿cómo tienen que ser los receptores? Los receptores tienen que ser muy específicos. De hecho, son tan específicos como las enzimas.
Las enzimas, ¿se acuerdan? Tenían un sitio de unión que tenía la forma exacta del sustrato. Aquí, en este caso, el receptor va a tener la forma exacta de la hormona que tiene que unir. Y entonces, de esa manera, puede distinguir entre diferentes hormonas, porque solo va a responder a la presencia de una hormona específica. Entonces, lo que ustedes sabían de enzimas se aplica perfectamente a los receptores de hormonas. Ahora, tenemos una complejidad adicional y es el hecho de que una misma célula puede tener diferentes receptores para una misma hormona o diferentes tejidos expresar diferentes receptores para una hormona. Y esos diferentes tejidos pueden tener diferente afinidad por la hormona, entonces pueden responder con mayor o menor fuerza. Y además pueden cambiar el mecanismo de transducción y entonces generar una respuesta completamente diferente. Y eso nos explica por qué una misma hormona en un órgano tiene una acción, pero en otro órgano, en otro tejido, tiene una respuesta diferente. Y es básicamente porque hay diferentes receptores que se van expresando y son los que van dando la respuesta a la hormona. Entonces, la verdad, si ustedes se dedican a endocrinología, van a tener mucho con qué divertirse de todos los posibles receptores que vamos a tener, porque para la mayoría de las hormonas no hay un receptor, sino hay toda una familia de receptores. Pero eso da mucha riqueza para modular la respuesta a las hormonas. Sí queda claro, ¿verdad? Manuel, Doc, yo me perdí un poquito. Dijo que gracias a esta especificidad, ajá, eh, la misma hormona iba a tener efectos diversos en diferentes células, pero ¿por qué se debía? ¿A qué se debía? no, a ver, son dos cosas. Uno, el receptor tiene que ser específico para una hormona. Es decir, un receptor no se va a activar por cualquier hormona, sino solo por la que tiene que recibir. ¿Cómo le hace? Pues tiene un sitio de unión específico, que tiene la forma para recibir la estructura de la hormona a la que tiene que responder. A eso es a lo que me refiero con especificidad. Ahora, lo que ocurre también, y que es lo que nos eleva el nivel de complejidad, es que dentro de nuestro cuerpo podemos tener diferentes receptores para una misma hormona. Entonces, son específicos para esa hormona, pero pueden tener mayor o menor afinidad, por ejemplo. Y puede ocurrir que la cascada de señalización que active ese receptor puede ser diferente. Entonces podemos tener un receptor alfa, digamos, para epinefrina y un receptor beta para epinefrina. Y los segundos mensajeros y la cascada de señalización que activen sea diferente. Eso automáticamente genera respuestas distintas. Y entonces podemos tener en diferentes tejidos para una misma hormona respuestas distintas. ¿Sí? Ok. Isaac. Sí, doctor, es que tenía una duda. ¿Los receptores se pueden degradar? Sí. O sea, por ejemplo, cuando se llega a menopausia, se dejan de producir ciertas hormonas. Entonces, como ya no se usan, ¿se degradan? Fíjate que no sé exactamente qué pasa. Sí hay un recambio de receptores. Los receptores no son eternos. Entonces, de hecho, se sintetizan y pueden ser internalizados. De hecho, ahorita vamos a comentar un poquito sobre eso. Porque la respuesta a las hormonas, una vez que se activa el receptor, hay que quitar el receptor para que no esté permanentemente estimulado. Entonces, los receptores sí se van reciclando.
En la menopausia específica, Ah, ok. ¿qué pasa con los receptores intracelulares? Buena pregunta. Yo pensaría que va bajando también su concentración, porque ya no tienen a quién unir, pero no sé exactamente. No debe de ser la desaparición inmediata, porque puedes dar tratamiento hormonal después de la menopausia y hay respuesta, así que el receptor tiene que estar de todas maneras. Pero ya cuando en edades avanzadas, ¿qué pase? Ya no estoy tan seguro. Buena pregunta, ¿eh? Ahmed, Ok, ok. Y en el caso de los glutes, ¿desaparecen o se degradan? Ahorita me surgió la duda ya que hablamos de eso. los transportadores, Ajá, no, esos tienen que estar siempre. pero, por ejemplo, cuando no hay insulina, que, Ok, o sí, sea, ya, a ver, desaparecen o se degradan completamente. no, todo está sujeto a recambio. O sea, si se acuerdan cuando vimos la estructura de las proteínas, ya al final de las clases decíamos que todas las proteínas están sujetas a recambio y algunas es un recambio muy rápido, cuestión de horas. Muchas enzimas en horas ya tenemos que sintetizar nuevas y degradar las viejitas porque van perdiendo efectividad. Con los transportadores pasa exactamente igual. Los transportadores están sujetos a un recambio muy alto. Algunas otras proteínas duran un poco más. La hemoglobina, por ejemplo, su vida media son 90 días. Pero eso ya solo es una molécula que une y libera oxígeno. Las proteínas, actina y miosina, esas también tienen una vida media relativamente larga. Pero en general las enzimas y transportadoras, la verdad es que su vida media la podemos contar en horas. Y todas las proteínas siempre están sujetas a un recambio importante. Nuestras células siempre están sintetizando proteínas, siempre, siempre, siempre. Y eso es lo que permite que puedan tener una vida razonablemente larga. Los eritrocitos, decíamos, están sujetos a un recambio importante pues porque no tienen núcleo, no tienen manera de renovarse. Y entonces después de 90 días, igualito que la hemoglobina, los sacamos de circulación. A ver si les doy tanta la pregunta, pero entonces, cuando se están las células expuestas a insulina, por ejemplo, o no sé, los adipocitos, el músculo, en ese momento empiezan a sintetizar los transportadores o ya como que los tienen almacenados y solo se van a la membrana. Ya están, de hecho, almacenados en vesículas. Listos esas vesículas para fusionarse a la membrana. Mientras estén en la vesícula son inactivos. Pero cuando se fusionan, en ese momento se fusionan a la membrana, en ese momento se activan. Y ahí sí la respuesta es muy rápida. No hace falta que se esperen a que se sinteticen. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? Entonces sería lo de, bueno, es que en esto vimos lo de exocitosis regulada y constitutiva, me parece, sería regulada, ¿no? En este caso. Sí, exacto. Ok, Sí. gracias. Perfecto. No, a ti. De hecho, a ver, como regla general, respuesta a hormonas que sean polares, la respuesta es inmediata. Segundos, cuando mucho minutos. Respuesta a hormonas hidrofóbicas, ahí sí, la respuesta es de entre horas y días. Y después quiero que me digan ustedes por qué. Pero bueno, ahorita se los doy simplemente como dato. Ok. Entonces, los receptores tienen que ser muy específicos, igualito que las enzimas. Ahora, siempre en el mecanismo de transducción de la respuesta a las hormonas, mecanismo de transducción hormonal, siempre observamos un fenómeno que le llamamos amplificación. Es decir, una vez que se da la señal, puede ser una hormona pegándole un receptor. Ese receptor
va a activar a su vez a otras proteínas, y no una, sino varias. Y cada una de estas a su vez va a activar a otras más. De hecho, es muy frecuente que en la cascada de señalización no sea un receptor que active una enzima, active otra enzima y se acabó la historia. En general no es así, no es así como lo tenemos aquí en este esquemita. En general hay un paso, hay un segundo paso, hay un tercer paso, hay un cuarto paso, hay fácil 5 o 6 pasos. Y en cada uno de esos pasos hay amplificación. De tal manera que entonces se requiere una cantidad muy pequeñita de hormonas para tener una respuesta muy grande por parte de la célula. Porque cada receptor que responde a la presencia de una hormona da una respuesta en cascada. Y entonces el receptor estimula a su vez a varias proteínas. Y cada una de esas varias proteínas activan a su vez a más proteínas. Y cada una de estas activa a su vez a más y a más y a más. Y entonces la respuesta se amplifica mucho. Literalmente es una cascada de amplificación. Y el hecho de que haya muchos pasos de activación asegura que la respuesta se vea muy, muy amplificada. Entonces, esa es otra característica de la cascada de señalización estimulada por hormonas. Entonces, siempre la respuesta es casi máxima con muy poca cantidad de hormona. De hecho, las concentraciones de hormona que se liberan al torrente sanguíneo pues son concentraciones muy bajitas. Usualmente en el rango nanomolar. Eso les da una idea de lo fácil que responden las células a la presencia de las hormonas. Ahora, ¿qué tipo de proteínas son moduladas por las hormonas? La verdad es que son muy diversas. Entonces teníamos, por ejemplo, la hormona que se une a su proteína receptora. Esa proteína receptora, dependiendo del tipo de receptor, va a disparar diferentes moléculas señalizadoras intracelulares que al final le van a dar a lo que llamamos las proteínas blanco o las proteínas efectoras, las que van a dar la respuesta final. Esa respuesta final puede ser la activación de una enzima, de una vía metabólica. Ya habíamos visto que la fosforilasa del glucógeno, por ejemplo, se modula por hormonas, se fosforila. La glucógeno sintasa se fosforila también por acción de las hormonas. En glucagón habíamos dicho que se encarga de fosforilar tanto a la sintetasa de glucógeno como a la fosforilasa de glucógeno. Y a una la estimula y a la otra la inhibe para asegurar que solo haya una respuesta. Entonces, muchas enzimas son las moléculas efectoras, pero no solo enzimas. A veces pueden ser proteínas que regulan la expresión de genes. Y entonces van y se meten al DNA, se unen específicamente a sitios de unión dentro de las moléculas de DNA y activan o inactivan genes. O a veces se unen a proteínas del citoesqueleto y entonces cambian la forma, el movimiento, la exocitosis que me mencionaban hace un momento. Todo eso también puede ser parte de la respuesta a hormonas. Entonces estén abiertos. Hay un montón de posibles efectos regulados por hormonas. No están centrados solo en efectos en enzimas. Podemos regular la expresión de genes, podemos regular la forma de las células. Entonces, existen un montón de proteínas blanco.
De hecho, la respuesta global de la célula también puede ser muy diversa. No solo controlan el metabolismo, también controlan incluso la proliferación celular. Entonces, las hormonas pueden indicarle a la célula que se mantenga como tal, que sobreviva. O pueden indicarle que empiece a activar los mecanismos de proliferación celular y entonces que se empiece a dividir. Los mecanismos de regeneración, por ejemplo, cuando hacemos una operación y removemos un fragmento de un órgano, las hormonas son las que se encargan de indicarle al resto de las células que empiecen a dividirse para regenerar el órgano. O podemos tener hormonas que controlen la diferenciación celular. El ácido retinoico, por ejemplo, es uno de esos moduladores de diferenciación celular. O pueden decirle a la célula que inicie los procesos de muerte celular y de apoptosis. Entonces, las hormonas pueden regular un montón de cosas dentro de las células. Ahora, así como las hormonas activan a las células, es importante también que las mismas hormonas terminen la activación. Y entonces es muy frecuente que una vez que se activa el receptor, parte de la respuesta de la activación del receptor es inactivarse a sí mismo. Es decir, desensibilizarse. De tal manera que entonces si liberamos una hormona, se activa el receptor, ese receptor da la cascada de señalización y después, dentro de esa misma cascada, hacemos que el receptor deje de estar funcionando. Eso puede ser, por ejemplo, por internalización. Si el receptor estaba en la membrana, después lo podemos meter, internalizarlo en una vesícula y sacarlo del contacto para las siguientes hormonas. Eso hace que entonces, cuando se vuelva a liberar la hormona, si es casi inmediatamente de que se acaba de dar la activación, pues lo que vamos a ver es que la siguiente respuesta pues ya no va a ser tan grande. Y entonces, de hecho, ocurre una especie de adaptación. Entonces, la primera respuesta es muy grande. Si volvemos a tratar de activar el sistema, la segunda respuesta ya no es tan grande. Y entonces, es importante que las hormonas se encarguen ellas mismas de desactivar el mecanismo de activación, de tal manera que entonces la activación no quede de manera permanente. Siempre tiene que ser transitoria. Es decir, se da la respuesta y después hay que quitar el estímulo. Y la manera más frecuente de hacerlo es inactivando el receptor. ¿Cómo lo inactivamos? Pues internalizando. Lo metemos en una vesícula. Y al meterlo en una vesícula ya no hay manera de que la hormona pueda unirse otra vez a ese mismo receptor. Ahora, ¿cómo son los receptores a hormonas? Pues de muchos diferentes tipos. Podemos tener dentro de la membrana receptores que tengan diferentes propiedades. Por ejemplo, hay receptores que en realidad son canales. Y entonces cuando se activan, esos canales se pueden abrir. Y entonces la apertura de ese canal es parte de la respuesta de activación. Receptor de acetilcolina, que ahorita lo vamos a ver, es de hecho una proteína formadora de canal. Podemos tener receptores que en realidad sean enzimas. Y entonces, cuando la hormona se una al receptor, haya un cambio de conformación que haga que ahora la actividad enzimática de ese receptor se active. Y entonces eso es parte de la señal y de la cascada de
señalización, de la transducción de la señal de la respuesta a esa hormona. Esa es otra posibilidad. El receptor de insulina, por ejemplo, es una enzima. Tiene actividad de sinasa y fosforila otras proteínas. Y tenemos una familia muy, 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 muy grande de proteínas receptoras que están acopladas a lo que llamamos proteínas G. Y entonces esos suelen ser una familia de receptores, usualmente tienen de hecho varios segmentos transmembranales, 7 para ser exactos, y esos 7 segmentos transmembranales son los que conforman el receptor. Y tenemos varios miles de receptores acoplados a proteínas G. Una buena colección de esos miles de receptores son los que tenemos nosotros en las fosas nasales. Son los que nos permiten percibir los diferentes tipos de olores. Y nosotros el sentido del olfato lo tenemos bastante atrofiado y aún así tenemos varios miles. Ahora imagínense un perro, por ejemplo, que puede percibir una cantidad de olores muchísimo más amplia y más grande, más sensible que lo que tenemos nosotros. Entonces la cantidad de receptores que tienen allí es muchísimo más grande. Y todos esos son receptores acoplados a proteínas G. Es decir, una proteína G que cuando se activa a su vez activa otra enzima o activa canales o tiene toda una variedad de señales. Ahora, está indicado aquí también una hormona que atravesó solita la membrana. ¿De qué naturaleza tiene que ser esa hormona? Apolar. Apolar, ¿no? Apolar. Perdón, ok, Natalia, sí. Natalia fue la única que levantó la mano, pero me imagino que iba a decir lo mismo, ¿verdad? Natalia. Sí, Ok, entonces sí. Estas hormonas atraviesan libremente la membrana y entonces su receptor puede estar, ojo, en citosol, lo pudieron haber pintado aquí, donde yo estoy señalando, o puede estar hasta el núcleo de la célula. Es más, si hubiera estado en citosol, de todas maneras se hubiera ido y se hubiera metido al núcleo. Acuérdense que la membrana nuclear tiene poros muy grandes, así que permite el libre paso de proteínas. Entonces el receptor activado se mete al núcleo y se une directamente al DNA y controla la expresión de genes. Aquí específicamente vemos que se activa un gen, se sintetiza el RNA mensajero y ese RNA mensajero, bueno, aquí ya no está bien indicado, pero debe de salir del núcleo y en ribosomas debe de dar la síntesis de proteínas. Aquí por simplificar lo pusieron todo dentro del núcleo, pero ustedes saben que la síntesis de proteínas se da en citosol. Ok. Entonces, si el receptor es intracelular, entonces ya habíamos dicho que la hormona atraviesa libremente la membrana. Ahora, fíjense que hay algo más. Como la hormona es no polar, entonces no puede viajar libremente por el torrente sanguíneo. Y entonces suele unirse a proteínas que funcionan como transportadores, como acarreadores, que lo llevan circulando a través del torrente sanguíneo. Y son los que permiten que entonces las hormonas liposolubles puedan alcanzar prácticamente todos los órganos. Pero tienen que viajar unidas a una proteína. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada vez que pasan enfrente de una célula, pues se bajan literalmente de su transportador, atraviesan la membrana, buscan a su receptor, que puede estar en citosol o puede estar en el núcleo,
y si lo encuentran, entonces se unen al DNA. Entonces, de hecho, el DNA tiene lo que llamamos elementos de respuesta a hormonas, que son simplemente sitios de unión para ese receptor, y esos sitios o esos elementos de respuesta a hormonas, pues siempre están habitualmente cerca de las regiones promotoras de los genes, que es donde se da precisamente la síntesis del RNA mensajero. Si se estimulara la síntesis del RNA mensajero, quiere decir que el gen se activa, el RNA mensajero, aquí sí ya no los pusieron bien, va y viaja, se pega a los ribosomas y entonces se sintetiza la proteína. Entonces, la respuesta final pues, será la síntesis de una nueva proteína. Natalia. Doctor, bueno, es que se me surgió la duda. Entonces, las hormonas que son liposolubles siempre van a actuar sobre el DNA o tienen diferentes, o van a estimular otras cosas también. Pueden estimular otras cosas, pero casi siempre es sobre el DNA. Su receptor casi siempre se mete al núcleo y es aquí donde va a tener su respuesta. Sí, la respuesta Gracias, doctor. mayoritaria es en el núcleo. De nada. Vlad. Sí, la mayoría de hormonas no polares, van a tener este tipo de transportadores o algunos así pasan directamente. Porque tengo entendido, por ejemplo, que tiene que pues, atravesar la membrana plasmática y de ahí pues, atravesar la segunda, las dos capas de la membrana del núcleo. Entonces, algunas pueden pasar así directamente o en su mayoría están reguladas por estas proteínas G. No, a ver, espérame. Proteínas G solamente en las que tienen receptor en la membrana, solo en las polares. Estas hormonas que atraviesan libremente la membrana tienen receptores intracelulares. Esos receptores intracelulares pueden estar en citosol, pueden estar en núcleo. La verdad, como dijiste bien, la hormona liposoluble atraviesa libremente la membrana plasmática y cualquier membrana que le pongas enfrente. Así que la del núcleo pues, menos problema tiene, es más, hasta agujeros tiene la membrana nuclear. Así que para esta hormona no es ningún problema meterse al núcleo. De hecho, lo hace. Y ya que encuentra su receptor, entonces ya se queda ahí unido al receptor y hace su efecto. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo será la velocidad de respuesta de este mecanismo comparado con uno en donde lo que se active es una proteína de membrana, un receptor de membrana? ¿Dónde será más rápida la respuesta? ¿Y por qué? Pues en porque no tiene que activar ningún receptor, solo atraviesa la membrana. A ver, ¿cuál, perdón? Yo pienso que en este que estamos viendo, ¿no? De hormona hidrofóbica. Ajá, porque si bien tiene que activar el receptor en el núcleo, pues puede llegar fácilmente hasta ahí. Por lo que, pues si la lógica no me falla, sería más rápido. No sé si esté mal. ¿Alguien opina una cosa diferente? Manuel. Creo que también entiendo el razonamiento de Emilio. Bueno, también, sí, porque a Emilio casi no le digo. Pero no sé, me podría ir más por yo por por este modelo, porque creo que, bueno, una vez llegando a la célula, la hormona ya la tiene gana y ya nada más es una vía más directa. Entonces, pues llega, se mete a la membrana plasmática, se mete por la membrana plasmática y nada más es encontrar receptor para, bueno, es ni siquiera lo encuentra, es por afinidad o por,
para toparse con el receptor y que éste la lleve al núcleo y ahí ya pueda tener efecto. Siento que es más fácil porque también en la otra hormona, perdón, en el otro mecanismo, La hidrosoluble. Ajá. la hidrosoluble, creo que ay, se me fue la palabra. Bueno, creo que pueden llegar a tomar más tiempo y más energía también por las fuentes por los mecanismos ¿qué fue el nombre? Eh, las cosillas esas que están en la De membrana. transducción. Ajá, el transportador. Mecanismo. Ok, bueno, entonces coincides con Natalia. Bueno, yo no, pero, o sea, bueno, sí entiendo la lógica de mis compañeros, pero pues también no sé si estoy como que equivocada. Pero yo siento que, bueno, que los que son como más rápidos son los que son las hormonas que son polares, debido a, es lo que no sé si las hormonas liposolubles como las polares, las dos producen los mecanismos de amplificación, pero yo siento que Ujú. las polares son más rápidas por toda la amplificación que producen y todas las proteínas que empiezan a activar. Ok, a ver, la verdad es que tienes razón, pero no por la explicación que me estás dando, ¿sí? La respuesta a las hormonas polares es muchísimo más rápida que la respuesta a las hormonas no polares. ¿Pero por qué? Vlad, Bueno, ahorita que hizo la pregunta, a lo mejor puedo creer que las polares, como, bueno, por su naturaleza de, de este, de intercambiarse por lo que se le interponga, a lo mejor, pues tienen, sí, otro tipo más de transportadores, lo cual pues va a consumir más energía. Aparte de que, como tenemos ahí organelos, pues a lo mejor se le puede juntar alguna proteína, por ejemplo, que a lo mejor esté implicada en pues vamos, en la creación de proteínas, que incluso, ¿no? Por ejemplo, podría afectarse, ¿no? sí, bueno, la verdad es que la respuesta es mucho más simple. Roberto, ¿tú quieres decir algo diferente? Sí, doctor. Bueno, yo creo que sí es más rápida la de polares porque pues solo llegan a la membrana y ahí ya está pues más cerca, digamos, el receptor. Y pues en cambio las no polares tienen que difundir y me imagino que es muy tardado atravesar todo el citosol y pues luego, no sé, encontrar el receptor. Ajá, la explicación va por ahí, efectivamente. El receptor, la ubicación del receptor es muy importante. Y la otra es que la hormona liposoluble pues, se tiene que meter a las células y buscar su receptor. Y eso le va a llevar tiempo. Y la otra es que cuando se mete a la célula, no tiene la certeza de si el receptor está allí o no. Se puede meter a la célula equivocada y después se tendrá que salir Oh, si sí, sí, no sí. estaba el receptor allí. Ujú. Sí, sí. Entonces, a ver, déjenme ya explicar un poco entonces. Entonces, a ver, yo se los plantearía con un ejemplo que creo que es muy simple. Imagínense que ustedes van a buscar a uno de sus amigos en la Facultad de Medicina, que ya se reiniciaron las clases y ya estamos todos. Y su amigo está en otro salón y no se acuerdan dónde les dijo. Solo les dijo, están en el edificio A. Entonces, si su amigo les dice, yo te voy a poner en la puerta del salón un letrerito que diga, aquí estoy. Y van a buscar a otro amigo que se le olvidó poner ese mismo letrerito. Así que
El que puso el letrerito, ustedes lo único que tienen que hacer es caminar por los pasillos de todos los pisos y buscar el letrerito. Eso va a ser mucho más rápido que asomarse a cada uno de los salones, buscar entre los alumnos y encontrar si está el receptor o no, o su amigo. Entonces, para las hormonas liposolubles es un poco la misma historia. No sabe a qué célula se tiene que meter, así que se mete a todas. Y busca el receptor, y si no lo encuentra, se sale y se mete a la siguiente célula y lo vuelve a buscar y se vuelve a salir si es que no era ahí, y se mete a todas hasta que finalmente lo encuentra. Es como si les pidiera a ustedes, pues se meten a cada uno de los salones y buscan a su compañero. Eso es muy diferente a que en la puerta del salón esté la señal, aquí estoy. El receptor en la membrana funciona así, está indicando, aquí estoy, aquí es donde tienes que entrar, aquí es donde tienes que dar la respuesta. Entonces, acuérdense que las hormonas van circulando a través del torrente sanguíneo. Y la verdad es que la circulación a través del torrente sanguíneo es rapidísima. Ustedes necesitan menos de 2 minutos para que una célula viaje a través de todo el cuerpo. En menos de 2 minutos, cualquier hormona hidrosoluble encuentra su receptor. Solo tiene que dejar que la sangre lo lleve. La hormona liposoluble, el problema es que tiene que meterse a todas las células que va encontrando en el camino. Y de aquí a que se mete a la célula correcta, pues ya pasaron varias horas. Y por eso la respuesta es lenta. Y de hecho, una vez que encuentra su receptor, de todas maneras, ojo, tenemos 2 metros de DNA, tiene que buscar entre los 2 metros de DNA dónde está el elemento de respuesta a hormona. Y eso también le lleva tiempo. Y ya que lo encuentra y sintetizan el RNA mensajero se tiene que salir y tiene que esperar a que el ribosoma sintetice la proteína. Y eso también lleva tiempo. Así que pueden ver ustedes que cada uno de los pasos no es así inmediato. Así que las hormonas liposolubles, por muy rápido que sea su efecto, se llevaron algunas horas. Y habitualmente se llevan varios días. En cambio, la hormona que tiene su receptor en la membrana plasmática tarda cuando mucho 1 minuto en encontrar su receptor. Y como activa una enzima que ya está presente, pues la verdad es que la respuesta es prácticamente inmediata. La respuesta a adrenalina es en segundos. En segundos ustedes ya tienen la respuesta. Es una hormona de estrés. Y todas las respuestas y todas las hormonas que son hidrosolubles, su respuesta es prácticamente inmediata. Y por lo mismo también la desensibilización ocurre unos cuantos minutos después. La activación tiene que ser transitoria y dura muy poco tiempo. Entonces, por eso siempre, si la hormona tiene un receptor en membrana, la respuesta va a ser muy rápida, porque todo ya está hecho desde antes. Pero entonces, ojo, estamos limitados a la maquinaria enzimática que ya está presente. La variedad de respuestas que pueden dar una hormona liposoluble controlando la expresión del DNA es mucho más amplia. Así que es una cosa por otra. Será más lento, pero aquí sintetizamos enzimas nuevas. En una hormona hidrosoluble, pues tenemos que echar mano de la maquinaria enzimática que ya está presente en ese momento. Entonces, son simplemente estrategias diferentes. De las hormonas liposolubles, pues tenemos aquí algunos ejemplos.
El cortisol, por ejemplo, es una hormona esteroidea. De hecho, regula el metabolismo de carbohidratos, lo vamos a ver. Estradiol y testosterona son también hormonas esteroideas. Pueden ver que hay 4 anillos. Estos 4 anillos son característicos de la estructura del colesterol, que lo van a ver en el siguiente bloque. Y estas moléculas atraviesan libremente la membrana. La vitamina D también es un esteroide, pero ya está muy modificado. De hecho, uno de los anillos ya se abrió, ya se rompió, pero están todavía los otros 3. El ácido retinoico, ese sí ya no tiene nada que ver con los esteroides. Este es un terpeno. Entonces tiene una estructura completamente diferente. Y la tiroxina se une también a receptores nucleares, con todo y que tenga grupos polares, pero tiene anillos aromáticos. Y esos anillos aromáticos son los que le permiten atravesar la membrana. Ahora, muy frecuentemente ocurre que en la cascada de señalización a hormonas liposolubles se unen a su receptor intracelular, activan genes, se sintetizan proteínas, pero esas proteínas muchas veces ocurre que a su vez modulan la expresión de otros genes. Y entonces eso amplifica por un lado la respuesta, pero por otro lado, entonces hace que la cantidad de proteínas que responden a una misma hormona pues sea mucho más grande. Y entonces ahí tenemos también una cascada de señalización. Cada vez que tenemos un paso extra, ahí hay una amplificación. Y si tenemos que esperar que entonces se sintetice una proteína para que este a su vez se una a otro gen y sintetice otra proteína diferente, pues hace que la respuesta sea más lenta. Entonces, por eso la respuesta a las hormonas liposolubles siempre es lenta. Pero generamos nuevas proteínas, generamos nuevas enzimas, generamos algo que no tenía inicialmente la célula. Y entonces, la variedad de posibles respuestas que podemos tener es mucho más amplia, mucho más grande. Sí estamos convencidos. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, digo. Sí, doc. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces vamos ahora a pasar a las hormonas polares, las que son hidrosolubles y que necesitan su receptor en la membrana. Entonces, podríamos decir que había diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, receptores que eran canales. Y en ese caso pueden ver que necesitan varios segmentos transmembranales, normalmente son hélices. Y esas hélices, de hecho, se agrupan entre sí y pueden después abrir un espacio entre las hélices para formar el canal o cerrarse. ¿Qué controla la apertura o el cierre del canal? Pues la hormona. Un ejemplo de una hormona cuyo receptor es un canal es la acetilcolina. La acetilcolina, ustedes saben, es un neurotransmisor y permite la comunicación entre las células nerviosas. Entonces, las terminales nerviosas de una neurona, normalmente liberando acetilcolina, estimulan los receptores de la hormona vecina, de la célula vecina, perdón. Y entonces, cuando se une la acetilcolina a su receptor, en ese momento se abre el canal. Este canal específicamente permite el paso de iones. Entonces puede ser sodio, que es el ion mayoritario, pero pues hasta el calcio se le puede meter por ahí. Y
Una vez que se activa, pues se tiene que cerrar. Normalmente eso va a ser simplemente por internalización del receptor, lo metemos en una vesícula y automáticamente lo sacamos de circulación. ¿Qué es lo que permite que estos receptores formadores de canal puedan dar respuesta? Les recuerdo que tenemos gradientes iónicos a través de la membrana plasmática. Acuérdense que siempre hay mucho sodio fuera de la célula y muy poco sodio dentro de la célula. Con el potasio pasa exactamente al revés. Hay mucho potasio dentro de la célula, muy poco potasio fuera de la célula. Hay mucho calcio fuera de la célula, hay muy poquito calcio dentro de la célula. Y entonces, esos cambios de entrada de iones van a estar impulsados precisamente por los gradientes iónicos. De hecho, aquí abajito tenemos las concentraciones de potasio, de sodio, de calcio, de cloro en los axones de calamar, un invertebrado, o de una rana. Los valores absolutos, la verdad es que sí cambian, pero fíjense que los gradientes no. Hay mucho, en cualquiera de los dos tejidos, hay mucho más potasio dentro que fuera. Hay mucho más sodio afuera que adentro. Hay mucho más calcio afuera que adentro. El valor absoluto cambia, pero el gradiente no. Y con el cloro pasa igual. Hay mucho más cloro afuera que adentro. Entonces, con nosotros es exactamente igual. Tenemos más sodio afuera, tenemos más potasio adentro, tenemos más calcio afuera y tenemos más cloro afuera. Además, otra cosa que ocurre y que van a ver ustedes, ya no en bioquímica, pero sí en fisiología, por ejemplo, es que cada vez que se transportan iones, hay un cambio en el potencial de membrana. La membrana se despolariza. Y eso también es parte del mecanismo de transducción de muchas de las hormonas. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar básicamente a los efectos que son sobre las enzimas, los efectos que son metabólicos. Pero los mecanismos de transducción pues pueden ser de muchos tipos. Entonces, de hecho, sobre estos tipos de receptores que forman canales, pues ya no vamos a decir mucho más, porque nos interesan más los otros que modulan a las enzimas. Este receptor, por ejemplo, el receptor de crecimiento derivado de plaquetas, es una enzima. Eso quiere decir que entonces el receptor tiene una parte extracelular donde está el sitio de unión al factor de crecimiento derivado de plaquetas, pero tiene una porción intracelular que está comunicada obviamente por segmentos que atraviesan la membrana. Y en esta porción intracelular es donde vamos a tener la actividad enzimática. Casi siempre los receptores que son enzimas son sinasas. De hecho, cuando se activa el receptor, lo primero que hace el receptor al activarse es autofosforilarse. Entonces, se autofosforila, esa es la indicación de que el receptor está activado, y después empieza a fosforilar otras proteínas. Entonces puede ser la fosfoinosítido 3 sinasa o pueden ser otras sinasas. Y lo que quiero que vean aquí es que una vez que se activa una sinasa, esa a su vez activa otras sinasas y así se va dando una cascada de amplificación. ¿Y qué tipo de respuesta podemos tener? Pues de muchos tipos. Puede ser una respuesta metabólica, si lo que vamos a fosforilar al final son enzimas del metabolismo. Podemos tener respuesta de proliferación celular.
podemos tener respuesta de sobrevivencia de la célula o proliferación. Todo depende de específicamente cuál es la hormona. Y ojo, muchas veces ocurre que una hormona da varias respuestas. Da una respuesta de proliferación, pero al mismo tiempo una respuesta metabólica. Es decir, podemos tener muchas combinaciones diferentes. Ahora, un receptor que nos interese más para los temas que estamos viendo es el receptor de insulina, que también es una enzima. De hecho, el receptor de insulina tiene también las mismas características. Tiene una porción extracelular, que es donde está el sitio de unión a la insulina. Tiene una porción que atraviesa la membrana plasmática y tiene una porción intracelular, que es donde está la actividad enzimática. Esta también es una sinasa. Específicamente es una tirosina sinasa, es decir, los residuos de tirosina que tienen un grupo alcohol, esos son los que va a fosforilar. También se autofosforila cuando se une la insulina. Y una vez que se autofosforila, se activa para empezar a fosforilar otras proteínas. En específico, a quien va a fosforilar primero es al que conocemos como el receptor, el sustrato del receptor de la insulina, o ISR. Esta proteína también se fosforila y entonces esta a su vez va a activar a otras proteínas. Les recuerdo, la insulina pues, es la que modula los niveles de glucosa. Específicamente, ¿cuándo se libera insulina? ¿Cuando hay mucha o cuando hay poca glucosa circulando en sangre? Cuando hay mucha Cuando glucosa. hay mucha, Cuando hay mucha mucha, glucosa. ¿no? Cuando hay mucha glucosa circulando es cuando se va a liberar la insulina. Y ya habíamos dicho que los receptores a insulina pues están en hígado, están en músculo, en tejido adiposo principalmente. La insulina, de hecho, es una proteína bastante interesante porque se sintetiza en forma de, decimos, preproinsulina. Esta preproinsulina es la que va y se mete dentro de vesículas. Tiene algo que llamamos un péptido señal, que es el que le permite que se internalice en una vesícula. Una vez que está dentro de las vesículas, pierde el péptido señal. Hay una peptidasa que lo quita, que lo corta. Y entonces, dentro de la vesícula, ahora lo que vamos a tener es proinsulina. Y esta proinsulina todavía tiene que ser activada. Así que llega otra proteasa y la vuelve a romper. Y le quita otro fragmento que conocemos como péptido C. Este péptido C se va a liberar junto con la insulina ya en su forma madura. Así que cuando los niveles de glucosa son altos, acuérdense que entonces las células beta del páncreas son las que se van a dar cuenta que los niveles de glucosa son altos, entra la glucosa a las células beta y esa es la señal para que entonces las vesículas que tienen la insulina se fusionen a la membrana plasmática y la insulina sea liberada al torrente sanguíneo. Junto con la insulina se libera el péptido C y el péptido C resulta que también tiene actividad. Entonces, realmente estamos liberando dos moléculas que tienen actividad biológica. La que nos interesa más ahorita es la insulina. Los dos péptidos restantes que quedaron de la insulina, fíjense que están unidos por esto que está marcado aquí como S-S. ¿Qué querrán decir? Es un Es sulfuro. Puentes disulfuro, exacto. Estos son puentes disulfuro. Entonces, los dos fragmentos de las cadenas de aminoácidos de la insulina se mantienen unidos entre sí por puentes disulfuro.
La estructura de la insulina, la verdad es que ya la conocemos. Y es esta de aquí. Entonces pueden ver ustedes que son esencialmente hélices alfa. Hay una cadena que le llamamos A, la cadena B, y no se separan porque van a estar unidos entre ellas por puentes de sulfuro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El estímulo va a ser glucosa elevada. Esa glucosa elevada va a entrar a las células a través del transportador GLUT2, que ya habíamos dicho que es de baja afinidad, así que solo cuando hay glucosa alta es cuando permite la entrada masiva de glucosa a las células beta del páncreas. Y es el que va a permitir que entonces las vesículas que tienen la insulina se fusionen a la membrana plasmática. Entonces, fíjense que en las células beta del páncreas se sintetiza la insulina. Esa insulina, a través del péptido señal, se mete a vesículas, se pierde el péptido señal, nos queda la proinsulina. Esa proinsulina después tiene que ser madurada para formar la insulina. Y ahí se queda en la vesícula, esperando la señal. Y la señal es un aumento de glucosa. Cuando aumenta la glucosa, eso es la señal para que esta vesícula que contiene la insulina se fusione a la membrana plasmática y entonces ahora sí, la insulina pasa al torrente sanguíneo. Y es cuando tendremos la respuesta. Les vuelvo a recordar porque lo van a ver durante toda la carrera y se los van a preguntar en los departamentales y hasta yo les voy a preguntar un poquito sobre los transportadores GLUT. Entonces, ¿quién es el que activa a las células beta del páncreas? Los transportadores GLUT2. Los transportadores GLUT1, en cambio, se encuentran en muchos tejidos diferentes, tienen alta afinidad y son los que permiten que la glucosa entre a los diferentes tipos de células. De hecho, transportan glucosa, transportan galactosa. Los GLUT3 los podemos también encontrar en otros tejidos y son también de alta afinidad. Los GLUT4 son los que habíamos dicho, son los que están también en vesículas esperando a la activación por insulina. Y entonces estos solo van a estar en los tejidos sensibles a insulina. Y GLUT5 pues es el que transporta fructosa. Carlos. Sí, doctor. No sé si lo mencionó, o es que se me traba un poquito en esa parte, pero ¿la insulina sería un hipoglucemiante? Sí. ¿O sí? Okay. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Bueno, sí, es como que por lógica, porque baja los niveles de glucosa, ¿no? En sangre. Ajá, exacto. Sí, de hecho, el simple hecho de que los tejidos sensibles fusionen un transportador de glucosa, eso favorece la entrada de glucosa a las células. Y eso ya en automático hace que los niveles de glucosa en sangre empiecen a disminuir, porque las células empiezan a captar más glucosa. La estructura del receptor de insulina, la verdad es que también la conocemos bien. O sea, la conocemos, su estructura tridimensional. Está la porción extracelular, que es el sitio de unión a la insulina. Pueden ver que está aquí la insulina también. Pueden ver el tamaño relativo de la insulina con respecto a su sitio de unión. De hecho, tiene dos sitios de unión. Aquí estaría uno, aquí estaría el otro. Es un dímero. Este pedacito de aquí sería el segmento transmembranal. Vean que es simplemente una hélice alfa que tendrá que ser obviamente hidrofóbica o polar, como debe de ser en la membrana. ¿Qué me dicen? Para que pueda estar embebido en la membrana debe de ser Hidrofóbico. Hidrofóbico. ajá, ¿Polar?
No, hidrofóbica. La bicapa, el interior de la membrana, es hidrofóbico. Está formado por las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos. Esa región no polar solo soporta aminoácidos que también sean no polares. Si hubiera polares por ahí, entrarían en conflicto con las cadenas hidrocarbonadas. Entonces, esta hélice de aquí tiene que ser forzosamente hidrofóbica, no polar, para que pueda estar embebida dentro de la membrana. Y aquí en verde es donde tendríamos entonces, aquí sí, la actividad enzimática, que ya habíamos dicho que es una actividad de tirosincinasa. Entonces tienen un dominio de unión a la insulina que es extracelular, un dominio transmembranal y un dominio intracelular en donde tiene sitios de unión a ATP para que se pueda primero autofosforilar y después tendrá un sitio de activación de sinasas que cuando se fosforila, entonces es cuando ya está activo y puede fosforilar a otras proteínas. Entonces, en la cascada de señalización de la insulina, este es solo un pedacito de la cascada de señalización. Podemos ver que la insulina activa el receptor, se autofosforila primero, se activa su actividad de sinasa, fosforila a la proteína IRS. ¿Qué significa IRS? Catherine, ibas a preguntar algo. Doctor, es que justo yo había visto algo de la autofosforilación, Ajá. pero bueno, yo había visto que es cuando una subunidad beta fosforila a otra subunidad, ¿no? Sí. Pero eso yo no lo entendí muy bien. O sea, ¿cómo es que sucede todo ese proceso? Bueno, ya no lo vamos a ver con el detalle molecular exacto de qué es lo que ocurre. Pero, a ver, aquí inclusive, la insulina, ojo, activa el receptor. El receptor es un dímero. Así que no importa cuál de los dos se una, pero una vez que se une a uno de los monómeros, cambia la estructura del receptor y ese cambio de estructura se traduce hasta el segmento intracelular. Acuérdate que aquí habíamos dicho que había sitios de unión ATP. Entonces, ese ATP esté allí unido. Cuando cambia la estructura, lo que hace es que entonces toma ese ATP y ahora lo utiliza como donador de grupos fosfato para fosforilar a la otra subunidad. A eso es lo que llamamos autofosforilación. Entonces, una subunidad fosforila a la otra. En este caso tenemos los dos subunidades del receptor unidas a la insulina. Así que esta fosforiló a esta y esta que también se activó fosforiló a la otra. Y cuando se fosforilan, eso a su vez activa al sitio catalítico de la sinasa y entonces ahora empieza a tener la capacidad de fosforilar no solo ella misma, sino a otras proteínas. No sé si quedó ahora más claro. Sí, muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Ahora, ¿qué es IRS? Manuel, ¿querías contestar o preguntar algo más? Sí, doctor, contestar. ¿Qué es? Es el sustrato receptor de insulina 1. Ajá. Sustrato 1, receptor de insulina. Sí, solo que está puesto como si fuera en inglés. Ya por convención, dado que la mayor parte de los artículos se publican en inglés, ya dejamos también todas las abreviaturas mejor en inglés. Y entonces, IRS es el Insulin Receptor Substrate, o el sustrato de receptor de insulina, como si lo leyéramos al revés. Y entonces, ¿a quién va a fosforilar el receptor de insulina? Pues a su sustrato, a la proteína IRS. Pero ojo, una vez que se fosforila, va a su vez a unirse a otras proteínas
en particular a las proteínas, a una cascada de señalización que involucra proteínas RAS que intercambian GTP, y estas cuando se activan fosforilan a su vez a otra serie de sinasas que son importantes desde el punto de vista médico, que las van a ver después, que son las que llamamos las MAP sinasas. Entonces, estas MAP sinasas, de hecho, son simplemente sinasas activadas por mitógenos. Y estas, a su vez, van a fosforilar a otras sinasas que ya pueden inclusive hasta unirse al DNA. Es decir, en esta cascada de señalización que estamos viendo, parte del mecanismo de transducción de la señal no modula enzimas que ya estaban directamente presentes, sino que incluso puede activar genes. Esta es una posible cascada de señalización. Otra cascada de señalización podría estar dada por la activación de la sinasa 3 de fosfoinosítidos, que a su vez entonces va a activar a la sinasa de la glucógeno sintetasa, de tal manera que entonces vamos a tener que la glucógeno sintasa se va a fosforilar. Y a su vez va a dar la señal para que las vesículas que tienen los transportadores GLUT4 se fusionen a la membrana y entonces puedan ahora participar en la absorción de glucosa. Ahora, la verdad es que el mecanismo de transducción, una vez que se activa el receptor de insulina, es bastante complejo. Un esquema más complejo de toda la cascada de señalización es el que está ilustrado aquí. Y todavía no está completo. Todavía aquí hay parte del mecanismo de la cascada que no está ilustrado. Obviamente no lo vamos a ver con este detalle. Solo que sean endocrinólogos, entonces sí tendrán que saber pelos y señales de cada una de las proteínas que están involucradas. Pero ahorita la verdad es que solamente vamos a ver pedacitos de esta cascada de señalización. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Y se gasta mucho, Sí, doctor. mucho ATP en todas estas cascadas de señalización. Como se van amplificando, la verdad es que no es un gasto energético así que resulte excesivo para la célula. No, es más la respuesta que obtenemos. Acuérdense que son finalmente un receptor que activa a su vez unos cuantos sustratos del receptor de la insulina, que esos a su vez fosforilan algunos cuantos. Lo que sí tenemos es que al final, aunque sea una cascada de señalización, no son más de un centenar de proteínas las que se activan, aunque la acción de ese centenar de proteínas activadas, de esas enzimas, sí puede tener un efecto metabólico importante. Pero no es mucho el gasto de ATP. La verdad es que es bastante limitado. Gracias. No, ¿de qué? Monse. Doctor, es que ahorita que estaba viendo la tablita de las características funcionales de los GLUT, en Ajá. donde dice enfermedades relacionadas, en el del GLUT5 aparece HPTG y HPINS. ¿Qué significan? Ajá, ya se me olvidó. Te lo digo sin falta la siguiente clase. Sí, Doc, muchas gracias. Empiezo con eso. Mil disculpas, se me olvidó. Ay, no se Ok, preocupe. ok. A ver, le paramos aquí. Ahora sí me di cuenta que son 8:51. Entonces, para que tengan tiempo de estirar las piernas antes de la siguiente clase. Entonces, a ver, la siguiente clase, entonces terminamos el tema de transducción de señales y
vamos a iniciar con los casos clínicos y enfermedades relacionadas al metabolismo de carbohidratos. Entonces, a ver, aquí sí les pediría, yo les voy a cambiar el orden de los casos clínicos. Necesitamos ver el caso clínico 2 y 3. Yo quisiera empezar por el caso 3, porque el caso 3 tiene que ver con alcoholismo. Y ustedes van a tratar a muchos pacientes que tienen problemas de alcoholismo. Entonces me gustaría revisar ese caso clínico con mucho más detalle que el caso 2, que es muy particular y difícilmente van a tener más allá de 1 o 2 o 3 pacientes con ese problema. Y de alcoholismo van a tener un montón de pacientes. Carlos Ruiz, levantaste la mano. HPTG Plus es hipertrigliceridemia y HPINS es hiperinsulinemia. Gracias. Ok. Bueno, de todas maneras busco un poquito más de qué involucra. Pero gracias. Gracias. Ok, aquí le paramos entonces. Entonces, oigan, las fechas, el horario de los exámenes, no me lo han dado. ¿Me mandan un correo? Pues, ¿qué será? Es que, doctor, bueno, creo que para esas fechas ya vamos a estar en presencial, entonces las reglas son que no se pueden aplicar el examen estando en presencial, entonces tiene que ser en un horario fuera de clases. Sí, habíamos quedado que en la tarde, ¿no? Sí, doc. Sí, Doc, nos había comentado que usted podía como a las 7 de la noche, ¿no? En adelante. Si era 7 o de las 6. Sí, bueno, Sí, me sí, ¿no? sería más fácil, sí. A las 7 A ver, habíamos dicho el 17 Y el 22, creo. y el 22, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Sí, viernes y miércoles. Entonces, ¿les parece a las 7 de la noche? Sí, doctor. Ok, perfecto. Sí, Entonces, ok, entonces quedamos en esos 2 días a las 7. Nos conectaríamos igual por Zoom y para resolver el examen. Ujú. Sí, doc. Ok, bueno, entonces, pues feliz fin de semana. Estudian para su